Y vamos a comenzar con la información más relevante de este martes. Y es que es el segundo día de paro nacional en el Poder Judicial. Un poder que cuenta con 53.160 integrantes que están distribuidos en la Suprema Corte, en el Tribunal Electoral y también en el Consejo de la Judicatura Federal. A esta fecha ya se han sumado 28 de los 32 circuitos que hay en el país. Gustavo Castillo, nos tienes información relevante sobre este paro en el Poder Judicial. Muy buenas tardes, te saludamos con mucho gusto. ¿Cómo estás, Pablo? Muy buenas tardes. Así es, de estos 55,000 trabajadores del Poder Judicial, aquí en esta sede del Consejo de la Judicatura Federal del Palacio de Justicia de San Lázaro, laboran alrededor de 5,000. Parte de estos 5,000 trabajadores del Poder Judicial se presentaron desde las 7 de la mañana para reforzar pues esta guardia que realiza desde el día de ayer en rechazo a la reforma al Poder Judicial. Los voceros de estos trabajadores pues han señalado que no se detiene la atención a los asuntos urgentes. ¿Cuáles son estos? Pues son en materia penal, en materia civil y en materia laboral. Muchos tienen que ver con extradiciones, preliberaciones, liberaciones, detenciones en materia penal que son muy importantes. Patricia Aguayo, que es vocera de los trabajadores del Poder Judicial, nos especificó cuáles son en materia penal. Escuchemos. Con purgación de penas, decisiones que impliquen peligro a la vida o a la integridad de las personas, beneficios preliberacionales ya determinados y pendientes de ejecución, como libertades preparatorias, anticipadas y condicionadas, acuerdos urgentes sobre condiciones de internamiento que versen sobre atención médica de los internos. Pablo, decirle a la gente que estos temas pues se están atendiendo a pesar de este paro indefinido, por lo pronto en los 28 circuitos de los 32 que integran este Poder Judicial en todo el país. Otros temas es en materia civil, todos los que tienen que ver con menores de edad o adultos mayores, o temas sensibles como el agua o la luz, se siguen atendiendo en estos lugares, en estos circuitos del Poder Judicial. Además, en el tema laboral, pues el tema de las huelgas también es un tema sensible que se tendrá que atender a pesar del paro indefinido. Pablo, por la mañana pues hizo presencia por acá Guadalupe Acosta Naranjo, que es integrante del Frente Cívico Nacional, y pues mostró su solidaridad de este frente con el paro indefinido del Poder Judicial. Escuchemos. Hoy estamos hablando a todos los estados para que nuestros compañeros acudan a todas las sedes a partir de mañana y refuercen los plantones que ustedes tienen. Porque defender la Constitución, defender al Poder Judicial, a sus trabajadores, es una tarea de todos los demócratas de México. Pablo, los trabajadores del Poder Judicial pues también dieron la bienvenida a este anuncio que hizo ayer la Asociación de Magistrados y Jueces en todo el país de acompañar este paro indefinido a partir del primer minuto del miércoles. Dijo que esto va a reforzar todavía más este movimiento de los trabajadores. Señalaron que este movimiento es genuino, muy aparte de los líderes sindicales del Poder Judicial, que lejos de apoyarlos, ellos han señalado que incluso los han querido boicotear con amenazas, sobre todo de castigo por faltar en estos días de paro indefinido. Así es que, por lo pronto, muy tranquilo en esta sede del Poder Judicial, en el Consejo de la Judicatura Federal, aquí al oriente de la Ciudad de México. Pablo. Gustavo, entonces, ¿no hay para cuándo termina este paro? Así es, Pablo, no hay para cuándo. Los trabajadores están muy decididos a ir hasta las últimas consecuencias si es que este dictamen de la reforma al Poder Judicial sigue avanzando. Ellos han señalado que todas las opiniones que se virtieron en estos 9 foros no fueron escuchadas por los legisladores, no fueron contempladas en este predictamen que todavía se está cocinando aquí en la Cámara de Diputados. Y bueno, siendo así, en esta cerrazón, ellos dicen, del Poder Legislativo, ellos tampoco van a ceder ni un paso para levantar este paro indefinido en tanto no se detenga este dictamen del Poder Judicial. Está muy polémica, sin duda, reforma judicial. Muchísimas gracias, Gustavo Castillo. Buenas tardes. Seguimos pendientes, Pablo. Buenas tardes. Pendientes.
Y justo este martes, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no sesionó normalmente. En un acto extraordinario, los ministros del máximo tribunal del país sostienen una reunión en privado. Se prevé que hagan un pronunciamiento sobre la reforma al Poder Judicial. Anoche, ya muy tarde, los jueces y magistrados del país se sumaron al paro de trabajadores del Poder Judicial. Con 86% de aprobación, los integrantes de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito anunció que suspenderán actividades indefinidamente en punto de las 0 horas de mañana miércoles 21 de agosto. En cada circuito habrá una guardia de emergencia que atenderá solamente casos de emergencia. En un comunicado, los juzgadores señalan que decidieron defender en unidad la República, la independencia judicial y la división de poderes. Y en más de este tema, en caso de aprobarse la reforma del Poder Judicial, hay fechas que son clave, que son la convocatoria, la elección, los resultados, las impugnaciones y la toma de protesta. Este es el escenario de lo que ocurriría respecto a la reforma constitucional al Poder Judicial una vez que se publique el decreto en el Diario Oficial de la Federación. A partir de esa fecha, el Senado tendrá 30 días naturales para emitir la convocatoria para las personas interesadas en participar en la elección. A su vez, el Consejo General del INE tendrá 7 días posteriores a la publicación del decreto para comenzar a organizar la elección. Año 25, el primer domingo de junio, una parte de los cargos se van a elegir, las vacantes y otros más hasta completar la mitad. Ese día se elegirían todos los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, las magistraturas vacantes de la Sala Superior y la totalidad de las magistraturas de las salas regionales, así como los integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial. Ese mismo 1 de junio, también se votaría por la mitad de magistraturas de circuito y la mitad de jueces de distrito. La mitad, aproximadamente unos 800 en total, que entre ellos van a repetir o entrará gente nueva. Tras la elección, el INE efectuará los cómputos, publicará resultados y entregará constancias de mayoría. La fecha límite para resolver impugnaciones será el 28 de agosto de 2025. Los ministros, magistrados y jueces electos tomarán protesta de su cargo ante el Senado el 1 de septiembre de 2025. Todo este escenario se daría una vez que se haya agotado el proceso legislativo que implica una reforma constitucional, es decir, aprobación por diputados, senadores, congresos locales y su publicación por parte del Poder Ejecutivo Federal. Con uno, Agustín Velasco. Y ya hay reacciones. Esta mañana en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que a la mayoría de los mexicanos no les importa el paro del Poder Judicial, el cual calificó de ilegal. Sin presentar pruebas, dijo que el sistema judicial del país se caracteriza por la corrupción y que está entregado a una minoría rapaz. Lo van a notar ahora que han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar, no va a suceder nada, no pasa nada. Y en lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga, libertad. Establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal. Y ahí mismo el presidente López Obrador propuso al Poder Legislativo una adición a su propuesta de reforma al Poder Judicial. Y es que, según reconoció el mandatario, en su proyecto olvidó poner un apartado sobre la protección a los jueces y magistrados que resuelven asuntos relacionados con el crimen organizado. A pregunta expresa de un comunicador, López Obrador dijo: se nos fue ese detalle de cuidar la integridad de los jueces y de sus familias, por lo que propuso al legislativo crear un mecanismo en que los jueces resuelvan sin que se haga pública su identidad. Y
Y quien también habló en la mañanera de Palacio Nacional fue la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, quien presentó la boleta para elegir a los jueces, magistrados y ministros de la Corte para la elección que se va a efectuar en 2 etapas, en el 2025 y en el 2027, y que será organizada esta elección por el INE, por el Instituto Nacional Electoral. Sin embargo, señaló que para concretar la reforma al Poder Judicial se necesita una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Para que esta reforma sea una realidad, todos sabemos que estamos hablando de una reforma constitucional, nuestra Carta Magna. Necesita haber una mayoría calificada de 2/3 partes. Y aquí viene el segundo falso debate, porque es obvio que tanto las cúpulas empresariales como partidos de oposición, como incluso muchos de los miembros del Poder Judicial, no quieren que suceda esta reforma. Entonces han venido generando una campaña y una manipulación de información respecto a una supuesta sobrerepresentación.